Ciudadano Inteligente, tiene la palabra el abogado Miguel Soto Piñeiro, hasta por 15 minutos. Con la venia del excelentísimo tribunal, comparezco en representación de la Fundación Ciudadano Inteligente a solicitar que se declare inadmisible el requerimiento que nos ocupa. Desde sus orígenes, la justicia constitucional adolece de un notorio, notable y conocido déficit de legitimidad, aún en países donde la misma responde a una tradición asentada, como los Estados Unidos de Norteamérica. Desde antiguo se escuchan voces en contrario, como las de Jefferson y Hamilton en El Federalista, rol asumido contemporáneamente con especial agudeza por Jeremy Waldron. En cuanto a Alemania, en lo histórico, basta traer a la memoria la polémica entre Schmitt y Kelsen, aún sin considerar la concepción particularmente restrictiva de la justicia constitucional de Kelsen. El estado actual lo pone en evidencia el último principio de resolución de conflictos constitucionales del más importante constitucionalista alemán, Robert Alexis, indubio pro legislationem, indubio pro legislationem, indubio pro inadmisibilidad. Es la única concepción compatible con una percepción consciente de las virtudes y debilidades de la justicia constitucional. Este requerimiento incide en una causa penal de especial trascendencia, que ha sido objeto de amplia cobertura mediática. En más de un sentido, la atención del país está puesta en esta sala, lo que obliga a los miembros de este tribunal a ser especialmente conscientes en el ejercicio de su ministerio. A nuestro entender, este requerimiento no debería haber llegado a este estado de tramitación, pues es evidentemente inadmisible, no solo por la ausencia de un conflicto constitucional. De existir algún conflicto sería simplemente legal, sino antes porque rectamente interpretadas, en el caso concreto, las disposiciones citadas en el requerimiento no se encuentran en conflicto. Toda la argumentación del requirente pivotea sobre un sofisma, cuál es que esta investigación es solo por delitos tributarios. Por lo tanto, la incautación de la documentación contable tiene como objeto establecer la existencia de delitos fiscales que no habían sido objeto de querella o denuncia por parte del Servicio de Impuestos Internos. Esta forma de argumentar da por probado precisamente aquello que se tiene que probar, que la investigación tiene como único y preciso objeto el establecimiento de delitos tributarios. Pues bien, es precisamente este presupuesto que el requirente da por probado por sí y ante sí el que no concurre en este caso, según consta en el mismo certificado que el requirente acompaña a su requerimiento. Pues la investigación no es solo para el establecimiento de delitos tributarios, sino que por el contrario se investigan también a lo menos delitos de cohecho y soborno. De hecho, la querella de Ciudadano Inteligente es únicamente por el delito de cohecho. Precisamente para establecer la existencia del delito de cohecho es indispensable contar con los antecedentes contables que den cuenta de pago que constituyen el beneficio económico que requiere el delito en cuestión. Vale decir, prácticamente no existe conflicto en referencia, por lo que cae por su base toda la argumentación del requirente. Pero es que además, precisamente en virtud de lo dispuesto en el artículo 162 del Código Tributario, jurídicamente el conflicto no existe. Pues sin querella o denuncia al Servicio de Impuestos Internos, el Ministerio Público, aunque investigara, no podría formalizar, pedir medidas cautelares o acusar por delitos tributarios. Solo podría informar al Servicio de Impuestos Internos. La ausencia de conflicto se traduce en la causal de inadmisibilidad de falta de un fundamento plausible
del artículo 84, número 6, de la Ley 17.997, orgánica constitucional del Tribunal Constitucional. Pero es que además de existir un conflicto, que no existe el mismo sería simplemente legal y está sometido a la resolución del Tribunal de Garantía correspondiente, suspendida en la tramitación de este requerimiento. Nuevamente el requirente fonda su requerimiento en un sofisma, dando por probado precisamente aquello que hay que demostrar. El requirente asume por sí y ante sí que la interpretación que él hace de las normas tributarias que cita es la correcta. Sin argumentar, entiende que esas disposiciones impiden no solo una investigación formalizada, sino también una desformalizada, y muy especialmente impiden la práctica de las diligencias intrusivas a que se refieren las disposiciones del Código Procesal Penal cuya inaplicabilidad solicita. Que ello sea así o no es un problema de interpretación legal, donde nada tiene que hacer ninguna disposición de rango constitucional. En la resolución del conflicto interpretativo en comentario no hay ninguna disposición de rango constitucional involucrada. Es al juez de garantía al que le corresponde resolver si en su mejor interpretación las disposiciones tributarias en referencia impiden que el Ministerio Público realice las diligencias intrusivas que pueda solicitar respecto de la documentación contable. La existencia de un mero problema de interpretación de leyes que no involucra ninguna norma constitucional configura las causales de inadmisibilidad contempladas en los artículos 82 en relación al 80 y 84, número 6, de la Ley 17.997, orgánica constitucional del Tribunal Constitucional. Pero es que además el requirente no logra vincular las disposiciones legales cuya inaplicabilidad solicita con las disposiciones constitucionales que según él vulneraría la aplicación al caso de las referidas disposiciones legales. Respecto de la igualdad ante la ley que se dice consagrada en el artículo 19, número 3, inciso primero de la Constitución, la verdad es que ni en el requerimiento, ni en los alegatos orales del requirente se explica, se da una mínima explicación de qué forma la aplicación de los artículos del Código Procesal Penal pudiera ser contrario a lo dispuesto en la disposición constitucional citada. La explicación pura y simplemente no existe, no se desarrolla en absoluto. Dicha falta de desarrollo constituye la causal de inadmisibilidad contemplada en el artículo 84, número 6, de la Ley Orgánica Constitucional. Respecto del inciso quinto del artículo 19, número 3 de la Constitución, una investigación racional y justa debe reconocerse que se hace un mínimo intento de fundamentación, pero siempre sobre la base de los dos sofismas antes requeridos. Lo único que el Ministerio Público podía investigar en relación a SQM es la causa sobre la que incide la querella de fecha 9 de enero del 2015 del Servicio de Impuestos Internos. Toda otra investigación de antecedentes contables sería irracional por no referirse al único hecho en que el Ministerio Público está habilitado para investigar. Lo anterior supone aceptar como establecido dos extremos que no están establecidos en modo alguno. Primero, que en la denominada arista Soquimich del caso Penta Soquimich solo se investiga el delito tributario, lo que, como ya dije, no es el caso.
Segundo, que en todo caso, si solo se investigaran delitos tributarios, lo que no es efectivo, el artículo 162 del Código Tributario impide al Ministerio Público investigar desformalizadamente hechos que no han sido objeto de denuncia o querella por parte del Servicio de Impuestos Internos, lo que constituye un problema de interpretación legal que no involucra disposición constitucional alguna. Pero más allá de lo anterior, ocurre que la garantía constitucional de la justa y racional investigación no se ve afectada por la supuesta ausencia de una habilitación simplemente legal para investigar desformalizadamente, particularmente si esa investigación desformalizada se ajusta rigurosamente a las reglas del Código Procesal Penal, en sí misma, más allá de la necesidad de habilitación, no cuestionadas por el requirente. Nuevamente causal de inadmisibilidad del artículo 84, número 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. En cuanto a la vulneración del principio nemo tenetur, que pudiera representar la eventual incautación documental que el Ministerio Público pudiera autorizar, el reclamo del requirente constituye una hipótesis de control abstracto de constitucionalidad, propia de una acción de inconstitucionalidad y no de un requerimiento de inaplicabilidad. En efecto, el conflicto en que se alude se produce en todo caso de incautación de medios de prueba con autorización judicial, y el caso en el que incide el requerimiento no presenta ninguna particularidad a este respecto. La única particularidad que el requirente quiere inventar para el caso concreto, la no determinación del hecho por ausencia de querella o denuncia del Servicio de Impuestos Internos, se da exactamente igual en toda investigación judicial desformalizada en que se autorizan medidas intrusivas. Acorde al artículo 229 del Código Procesal Penal, es en la formalización donde se le precisa al imputado el hecho por el que se lo investiga. En todo evento, el artículo 9, inciso primero del Código Procesal Penal, no comprendido en el requerimiento, es el que autoriza a privar, restringir o perturbar el ejercicio de los derechos que la Constitución asegura previa autorización judicial. Paralelamente, respecto del conocimiento del hecho por el imputado, el artículo 236 del Código Procesal Penal, que tampoco está comprendido en el requerimiento, autoriza para practicar diligencias intrusivas sin conocimiento del afectado. En suma, por disposiciones legales que no están comprendidas en el requerimiento, el Ministerio Público, previa autorización judicial, puede realizar diligencias intrusivas que afecten derechos garantidos por la Constitución sin que el afectado conozca el hecho preciso que se le imputa. Finalmente, a este respecto, el tenor literal y fundamento del artículo 19, número 7, letra F, de la Constitución, que consagra el nemo tenetur, y el desarrollo que del nemo tenetur se ha hecho en la jurisprudencia y doctrina comparada, no abarca la incautación de documentos con autorización judicial. Nuevamente, falta de un fundamento plausible del artículo 84, número 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. En definitiva, con esta acción se ha pretendido invocar una suerte de recurso de protección constitucional, de salvaguarda de garantía, que está absolutamente fuera de las competencias de este excelentísimo tribunal.
y en lo relativo a un verdadero recurso de inaplicabilidad, el mismo adolece de un fundamento plausible y por ende debe ser declarado inadmisible, que es lo que venimos a solicitar de este tribunal. Muchas gracias, señor abogado.